Muy buenos días, siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde Ciudad Berlioz, Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Estamos estudiando sobre la vida de Cristo, el tema cuando es difícil creer. Hemos visto varios aspectos y estamos estudiando para ello las diversas apariciones que el Señor tuvo en relación a su resurrección. La última parte que estuvimos estudiando, veíamos cuando Él se apareció en la ciudad. Quiero dar una aclaración. Hubo una falla técnica en la clase pasada y me di cuenta que no quedó grabada. Cuando yo hablaba acerca de que cómo es que se interesaron de que desvirtuar la resurrección del Señor Jesucristo, decía de que Mateo añadió que este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir, el hecho de que negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello también decía que en su diálogo con Trifo, escrito cerca del año 170 después de Cristo, Justino Mártir dice que los judíos propagaron la historia por medio de mensajeros especiales enviados a cada país. O sea, propagaron la historia de que el Señor Jesucristo no había resucitado. Hasta ese grado llegó la desfachatez de los hombres. Y decía por último que la única explicación verosímil que se da para que el sepulcro estuviera vacío es que Dios levantó a Jesús de los muertos. Ahora vamos a ver ya esta parte que corresponde ya a la parte conclusiva de este tema cuando es difícil crecer en relación a estas apariciones. Y vamos a ver que se dio una situación de que Él apareció en un lugar no consignado, o sea, no se especifica este lugar. Es probable que Jesús se apareciera después a Pedro, quien todavía habría estado maravillándose de lo que había visto en el sepulcro. Y cuando Pedro enumeró las apariciones de Cristo resucitado, mencionó que primero apareció a Cefas, cuando Pablo, dijo esto. Y esto lo tenemos en 1 Corintios capítulo 15, verso 5. En la siguiente sección que vamos a estar estudiando en la siguiente semana, nos enteraremos de discípulos que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y esto lo tenemos en Lucas 24, 34. Sin embargo, no tenemos detalles relacionados con esta aparición. Esta es una de las grandes historias no contadas de la Biblia. O sea, una aparición especial al mismo que lo había negado a Él. Se le apareció, imagínense, pareciera como algo absurdo a lo mejor, como algo sin nombre, como es que el Señor se encargó de aparecérsele a Pedro cuando Él lo había negado 3 veces.
Si Simón Pedro le contó a alguien alguna vez lo que ocurrió cuando el Señor Jesús resucitado se encontró con él, es algo de lo que no hay un registro. No hay un registro. Es probable que la experiencia fuera demasiado sagrada como para hablar de ella, y lo mejor que podemos hacer es no tratar de quitar la cortina que se tendió alrededor de ese encuentro. Es decir, al Señor no le interesó, no tomó rencor, no tomó odio de decir, este no merece ni que me le aparezca. ¿Ve? No merece tal situación de que yo me le aparezca, porque su actitud fue una actitud de negarme. El Señor no tomó esa actitud. Sin embargo, pregunto si Jesús no animó al arrepentido discípulo a tomar nuevamente el lugar que le correspondía entre los apóstoles y a juntarse con los demás en el lugar que se alojaban el resto de esos apóstoles. Parece haber estado con ellos cuando Jesús se les apareció un poco más adelante. Es decir, hermanos, que aquí sucede otra de las situaciones que corresponden a las cosas secretas de Dios. No nos debemos de preocupar cuando no hay una declaración específica sobre una cosa que nosotros a lo mejor queremos quedar tranquilos por estos detalles. Pero ahora volvamos a otra aparición. Ya he considerado en el pasado una aparición en el camino, cuando vimos Mateo 28, versos 9 al 11. Pero ahora vamos a ver otra aparición en el camino. Y para ello vamos a leer una porción un poco extensa en el Evangelio de Lucas, para que luego nosotros nos concentremos en estudiarla. Así que les pido que abran el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, los versos 13, vamos a leer hasta el verso 35. Dice la Escritura: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres
habían dicho, pero a él no le dieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hermanos, por lo menos una aparición de resurrección más ocurrió el día en que Jesús se levantó de los muertos. Hubo otra, pues, es decir, que haya sido hijo de Cleofas, un amigo, e incluso la mujer de Cleofas, porque el género del calificativo insensatos, incluso en el idioma original, puede referirse a lo mejor a una pareja de esposos, pero no se dice exactamente quién era la otra persona. Entonces, el relato de la aparición de Cristo a estos dos es el evento de aparición del cual se informa con mayor profusión en comparación con todos los demás. Es decir, este relato, hermanos, acerca de la aparición de nuestro Señor Jesucristo es el que tiene más abundancia de detalles. Es un relato muy completo, hermanos. Por eso me he dado a la tarea de leerlo ampliamente para que hacerles ver esta situación que aquí se nos presenta. Nosotros podemos ver que Cristo comenzó a caminar con ellos. Dice que los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Pudo ser que Dios les impidiera reconocer a Jesús, tal vez a lo mejor la tristeza les cegaba los ojos. Y a lo mejor puede ser así, cuando una persona está triste, está desconcentrada, triste sobre todo por la pérdida de un ser querido. Cristo les preguntó qué era lo que platicaban. Cleofas hizo un repaso de los acontecimientos de los últimos 3 días. Algo curioso esto, porque le está contando al que era señor de señores, al que había sido el protagonista, en el cual incluyó los informes de los que habían visto el sepulcro vacío. En su voz debió habérsele reflejado la desesperanza que él tenía cuando dijo: pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel.
Es decir, que a estas alturas en la mente de ellos redimir a Israel significaba rescatar la nación de la opresión romana. A pesar de este malentendido, las palabras de Cleofas expresaban la esperanza, pues, de que Jesús fuera el esperado Mesías, una esperanza frustrada por la crucifixión. Y ahora, además de todo esto, dice Cleofas, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Ve? Cuando usted y yo usamos la frase, hermanos, el tercer día, nos referimos a la promesa en el sentido de que Él resucitaría al tercer día. Pero en el caso de Cleofas, esto fue lo que simplemente dio a entender. Ya ha pasado bastante tiempo y hemos perdido la esperanza. Eso es lo que él está diciendo. No hay esperanza. 3 días son 3 días. ¿Ve? Es algo ya en la mente humana, algo largo. Entonces, el Señor Jesús respondió, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Es decir, que necesitaban entender que la cruz fue parte indispensable del plan de Dios, que la muerte de Cristo en modo alguno anulaba los propósitos de Dios, sino que de hecho lo realizaba. Para ellos en la cruz había terminado todo. A pesar de que habían sido instruidos por el mismo Señor Jesús de que al tercer día Él se levantaría, no entendía. Pero vemos que el hecho pues de la muerte de Cristo en modo alguno anulaba los propósitos de Dios, sino que de hecho los realizaba. Se estaba cumpliendo pues. Y por eso dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, yo a Cleofas y al amigo de en un estudio sistemático por el Antiguo Testamento. Es probable que señalara muchas de las 300 y más profecías que anunciaban al Mesías. Los dos dijeron más adelante que el corazón les ardía en ellos, mientras les hablaba en el camino y cuando les abría las Escrituras. O sea, les citaba pues de las Escrituras. No era que llevaba los rollos ahí, sino que les recordaba el Señor acerca de lo que las Escrituras antiguo-testamentarias decían acerca de Él. Y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Entonces, era casi de noche cuando llegaron a Emaús. Cleofas y su amigo invitaron a Jesús a quedarse con ellos. Fíjense bien que aquí es algo todavía más curioso. Le invitan ¿a quién? A un amigo, a un extraño. Hasta este momento les había agradado a aquella persona, no sé hermanos, pero en la vida suceden cosas inauditas y suceden cosas que personas que tal vez les hemos caído bien sin haber habido una relación, una amistad grande y aquella persona hasta nos invita a su casa
nos invita a su casa y es una persona espléndida. Pues aquí están invitando a este hombre que en el camino lo encuentran, les resulta agradable este hombre y lo invitan a pasar, no querían que se fuera. Y así sucede con personas que son tan agradables que no queremos que se vayan, queremos que estén en nuestra compañía. Entonces, cuando se sentaron a comer, Cristo dio gracias por los alimentos. Y entonces, hermanos, cuando Él hizo eso, dice que entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Hermanos, lo que fuera que les estaba impidiendo reconocerlo en ese momento fue eliminado. Más adelante señalaron que le habían reconocido al partir el pan. Tal vez la manera característica que a lo mejor tenía Jesús de orar le refrescó la memoria. Y ahora le reconocían como el Señor resucitado. Sin embargo, cuando llegaron a este punto, dice que Él se desapareció de su vista. Otra cosa misteriosa, hermanos. Se desaparece. ¿Para dónde se va? ¿Cómo se desaparece? No se sabe. ¿Para dónde se va? No se sabe. Acuérdense que era el Señor resucitado, ya transformado, que si en su vida terrenal como humano había tenido manifestaciones de Dios, no digamos acá cuando ya está totalmente transformado, cuando ya ha vencido el poder de la muerte. Aunque era tarde, se apresuraron a volver a Jerusalén para informar de las cosas que les habían acontecido en el camino. O sea, de informar a los 11. Y hay una cosa también que hay que tomar en cuenta aquí. La expresión de los 11 es un término general que se refiere a los apóstoles, en vista de que Tomás estaba ausente en esta ocasión. Y para ello quiero comprobar esto. Vayamos a Juan capítulo 20 y el versículo 24. Juan 20, 24 nos dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, es bien claro esta situación. Entonces, informan a los 11 y a los que estaban con ellos. Cuando llegaron, una animada conversación se estaba suscitando. Algunos decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Pero otros estaban escépticos. El escéptico es el incrédulo, el que no cree casi nada. Se le dice algo y no lo cree. Es totalmente apático a lo que se le dice. Y cuando Cleofas y su acompañante relataron su historia, ni aún, dice, a ellos creyeron, dice. Imagínense esta situación, se ha venido repitiendo en todas las apariciones, hermanos. Cuando las mujeres llegaron a informarles, María Magdalena llega a informarles, ¿cuál fue la actitud de ellos? Pedro y Juan salen corriendo a comprobarlo. No le dicen: de veras ha resucitado, de veras se ha cumplido lo que él dijo. No, no fue esa actitud de ellos. Entonces dice la Escritura que ni aún a ellos creyeron. Los discípulos del Señor siguieron teniendo problemas, hermanos, para creer. Miren lo que dice la Escritura en Marcos capítulo 16 y el versículo 14. 16, 14.
Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Como veremos en la siguiente lección, se los adelanto, cuando Jesús se apareció a los apóstoles, inmediatamente después de esto, ellos creyeron que Él era un espíritu. Vamos a Lucas capítulo 24 y el verso, Lucas 24, verso 37. Ahí se está hablando, entonces dice, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Entonces, hermanos, he presentado con la ayuda del Señor y de lo que las Escrituras, el Espíritu Santo nos dejó escrito, revelado muy claramente todas estas cuestiones cuando realmente es difícil creer. El ser humano ha tenido siempre esa actitud. Y ahora llego a la parte conclusiva de todo este estudio que hemos tenido desde hace 4 o 5 semanas. Debe ser obvio que los apóstoles no esperaban que Jesús resucitara de los muertos y que a ellos les costó convencerse después de que Él fue resucitado. Sin embargo, estos son los hombres a quienes los judíos acusaron de inventar la historia de la resurrección. ¿Cómo es posible que los judíos, el Sanedrín, los principales autoridades del Sanedrín se interesaron en negar la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Y cómo es posible que ellos ni creían que había resucitado y que se habían robado el cuerpo? Entonces, hermanos, la tristeza y el pesimismo de que fueron presas los seguidores de Jesús, aún después que recibieron noticias en el sentido de que el sepulcro estaba vacío, demuestra cuán ridícula es la explicación en el sentido de que ellos inventaron la historia de la resurrección de Jesús. El estado mental de ellos era un estado mental completamente contrario, pues, a la posibilidad de hacer una cosa así. Por eso, hermanos, hasta el día de ahora no se puede negar bajo ningún punto de vista, ni el mayor argumento, ni el más mínimo argumento, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La primera gran tarea que tenía delante de sí el Señor resucitado, hermanos, era convencer a sus propios discípulos que Él estaba vivo otra vez. Imagínense, hermanos, los había preparado 3,5 años, les había dicho que al tercer día Él se levantaría, pero Él, ya resucitado, todavía tuvo que hacer mucho para convencerlos de que Él había resucitado. En la lección que sigue veremos que Jesús se apareció varias veces a los apóstoles como grupo. Bueno, veremos cómo es que se apareció a 500 de ellos, un número exageradamente grande. Y al final, estos a quienes se apareció resolvieron la dificultad que tenían para creer. Gracias a Dios que los anales de las Sagradas Escrituras no nos presentan una situación de que quedó vagando en las mentes de los apóstoles
y de todos estos testigos de que la resurrección de Cristo era una falsedad. Por el contrario, sea lo que haya sido, sea que el mismo Jesucristo se haya interesado en convencerles de que había resucitado, que creyeran en que había resucitado, llegó el momento en que creyeron. Y eso es lo importante. Y eso es lo importante también para nosotros, que creamos que el Señor Jesucristo ha resucitado, que el Señor Jesucristo vive para siempre. Y que esa es la base de nuestra salvación. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga a cada uno de nosotros que nos interesamos en investigarla.